Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 249 de su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, ya empezando el año, todavía aquí en Colima. Ahora no nos quejamos tanto del calor porque ha estado bastante cómodo, ¿no? El clima. Sí, ha estado casi fresco. Fresco para Colima, definitivamente. Sí, esto tiene un poco que ver con el tema del episodio de hoy. ¿Ustedes conocen esta palabra? Cabañuelas. Las cabañuelas, ¿qué son? Son cervezas bien ricas. También. De hecho, de aquí viene un poquito, ¿no? El origen del por qué estamos grabando este episodio. Sí, yo creo que hemos mencionado en el podcast en algún momento que casi no tomamos, pero la cervecería Colima vende algunas de las mejores cervezas artesanales de México y una se llama Cabañuela y es muy rica y solo sale durante esta temporada, ¿no? Sí, ahora que estuvieron los papás de Jaime, tuvimos la oportunidad de ir y conocer el lugar en el que hacen esta cerveza y ahí Jaime probó otra vez, creo que ya la habías probado, ¿no? Pero probó la cerveza esta Cabañuela y estaba como, wow, me encanta. Y tal vez ya por la tercera vez que la he probado, le he preguntado a Mike como, ¿qué son las cabañuelas otra vez? Exacto, entonces de eso vamos a hablar hoy, de qué son las cabañuelas, cómo funciona este método de predicción del clima, dónde se utiliza, cómo se utiliza y todo esto, ¿no? Lo que tienes que saber. También vamos a mencionar algunos otros métodos similares que se utilizan en otras partes del mundo, porque esto es algo que no solamente pasa aquí en México o en Latinoamérica. Yo creo que desde antes que tuviéramos tecnología, los humanos teníamos mucha curiosidad de cómo podemos predecir cómo va a estar el clima en el futuro o tal día específico, ¿no? Y así es pues como nace este método. Entonces, a grandes rasgos, es un método de predecir el clima, ¿sí? De predicción, sí. Ok. Sí, a grandes rasgos es esto. La palabra cabañuelas proviene de una fiesta de los judíos, porque según se menciona que ellos, los judíos, colgaban 100 cabañuelas en su barrio en memoria a los 100 años que pasó el pueblo judío vagando por el desierto del Sinaí. Y bueno, como en esta festividad judía se realizaban algunos ritos referentes a la predicción meteorológica. Entonces, por eso en el idioma español se adoptó este término de cabañuelas, ¿no? Como para darle este significado de la predicción meteorológica. Pero, por ejemplo, en algunos lugares en España se utiliza la palabra témporas, que tiene la raíz latina del tiempo, ¿no? Que es también un término que se utiliza de igual forma para hablar de las predicciones a largo plazo. Pero más bien este de las témporas creo que se hace como por las estaciones del año. En las cabañuelas son como que los días representan los meses y en las témporas es algo así como más de las estaciones. Pero bueno, esto es solo como el término cabañuelas, ¿no?
porque pues tienen otras ideas del contexto histórico de dónde nace esta práctica. Pero en el contexto de este episodio, la definición de las cabañuelas, que son un método de predicción del clima basado en observaciones realizadas en los primeros días de enero, que se cree pueden pronosticar el clima de todo el año. A mí me suena un poco como el Farmer's Almanac, pero hay algunas diferencias, ¿no? Porque las cabañuelas se basan en la observación empírica del clima durante los primeros días de enero, mientras que el Farmer's Almanac utiliza datos históricos, patrones astronómicos y fórmulas matemáticas para hacer predicciones anuales. O sea que ese que dices tú, el Farmer's Almanac, se basa más en la ciencia y las cabañuelas, pues como ya dijiste, es algo empírico, ¿no? Es algo que no es tan científico, tiene más que ver como con la experiencia de la gente. Sí, suena como que la idea atrás de las cabañuelas es un poco más sencilla. Sí, y de hecho esta es una práctica pues que se ha utilizado en España y que se adoptó después en algunas regiones de América Latina. Se basa pues en la tradición oral y la expresión pues de la gente del campo, ¿no? De la gente que necesita saber o estar enterada de cómo va a ser el clima en el año para poder predecir, como vamos a tener mucha lluvia este año, entonces voy a sembrar, no sé, más maíz porque el maíz necesita más agua, o este año va a estar un poco seco, entonces voy a sembrar cosas que no necesitan tanta agua. Así, es así más bien como se utiliza o se utilizaba. Me imagino que todavía en algunos lugares hay gente que aún depende de esto para, pues, predecir el clima, pero ya ahora con la tecnología menos y menos se utiliza. También encontramos que el origen de las cabañuelas en México proviene de los aztecas, quienes a su vez adoptaron este conocimiento de los mayas. Y en ambos casos su calendario consistía de 18 meses con 20 días cada uno. Los primeros 18 días de enero servían para cada uno de los meses y los días restantes predecían otros fenómenos. Ajá, entonces para mí tiene mucho sentido que, por ejemplo, vamos a hablar más adelante de cómo se utiliza este método, ¿no? Vamos a explicar más a detalle el proceso, pero supuestamente dicen, ¿no? Que agarran como los días del 1 al 18 de enero, pero yo digo, ¿por qué del 1 al 18 si solo son 12 meses? Bueno, esta puede ser una posible explicación de que si esto es algo que aquí en México agarramos de los aztecas y los mayas, bueno, en sus calendarios ellos tenían 18 meses, entonces tiene sentido que cada día representaba un mes, ¿no? Ahora se hace un poquito diferente, pero pues para mí sí tiene sentido que sea algo que venga de ellos. Bueno, ¿por qué no hablamos sobre dónde se usa este método? Cuando estábamos estudiando este tema, aprendimos que esto se usa en España en regiones rurales, sobre todo en el sur, como en Andalucía. También en América Latina, como en México. Yo pensé, de hecho, que era solo de México, pero pues estoy aprendiendo bastante sobre este tema también, porque también se usa en Colombia, en Venezuela y algunas partes de Centroamérica. Y se supone que también se usa en las Filipinas, debido a la influencia española. Tal vez nuestra editora Jennifer puede confirmar esto con nosotros al rato. Sí, para mí es muy interesante que lo mencionan, pues que se utiliza en los lugares en donde las comunidades
son o solían ser bastante más como del campo, ¿no? Que necesitaban la agricultura para sobrevivir. Digo, todavía no, la agricultura es muy importante, pero pues esto es algo que ha cambiado ya con el uso pues como de los sistemas de riego y esto ya no dependemos tanto de las lluvias, pero antes pues sí, si no llovía no comían. Pero entonces, ¿quieres explicarnos, Jaime, cómo ahora en la actualidad se utiliza este sistema de las cabañuelas? Pues sí, como yo lo entiendo, es muy sencillo. Como es el clima, el 1 de enero va con cómo va a ser el mes de enero, básicamente. Y como es el clima, el 2 de enero representa más o menos cómo va a ser el clima en febrero. Y así con el 3, con el 4, hasta el 12, que corresponde al mes de diciembre. Entonces, por ejemplo, hoy es el 2 de febrero, bueno, que estamos grabando este episodio, y está un poco nublado y tantito fresco, ¿no? Entonces, se supone que febrero va a ser así, nublado y fresco. Ajá, así es. Después de que pasan los 12 primeros días del mes, entonces el conteo se invierte. Entonces, el 13, por ejemplo, representa a diciembre y el 14 a noviembre. El día 15 representaría a octubre y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Bueno, porque supuestamente eh, necesitan como calcular con más exactitud. Y yo creo que dijeron, bueno, no podemos basarnos solamente en un día. Vamos a empezar el conteo de atrás para adelante para ver si hay como variaciones, ¿no? Tú lo mencionabas al inicio, Jaime. Y en estos días están observando cambios como el viento, la temperatura, la humedad, las lluvias y otros fenómenos climáticos. Ajá, entonces otra vez, si el 3 de enero es lluvioso, se cree que todo el mes de marzo, que es el tercer mes, va a ser así, igual, lluvioso, ¿no? Si hace mucho calor, por ejemplo, el día 8 de enero, se cree que el mes 8, que es agosto, va a ser caluroso también. Y bueno, obviamente esto no es un método científico, ¿no? Es como creencias de la gente que no tenía otras herramientas para conocer el clima del año, ¿no? Para poder planear cuándo sembrar y pues cómo va a ser el año, ¿no? Como para prepararse. Sí, para tener más o menos un sentido de lo que les depararía el futuro. Que yo creo que otra vez los humanos somos fans de querer saber cómo va a ser el futuro. Yo creo que lo más importante para ellos es eso de la comida, ¿no? ¿Cómo va a ser el año para saber cuánto tienen que sembrar, comer, guardar, etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, como ya dijimos, depende mucho de la percepción de la persona que está haciendo la observación y de su experiencia también, ¿no? Me imagino que hay gente que tiene ya muchos años haciendo esto y tal vez en algunas cosas aciertan, pero debe ser difícil acertar todo. Pues sí, porque con toda nuestra tecnología moderna que tenemos, todavía no podemos decir cómo va a ser el clima en 6 meses exactamente, ¿no? Tenemos patrones, tenemos información histórica y información de, pues sí, otras herramientas, satélites, pero pues aún así no sabemos exactamente cómo va a ser el clima en meses. A veces está lloviendo y el celular ni siquiera está marcando como está lloviendo. Es cierto, sí, especialmente en países en Latinoamérica. A veces aquí en Colima dice que va a llover todos los días y no llueve ni una vez. Ajá. Pero bueno, hay
métodos similares que se utilizan en otros países. ¿Quieres mencionar algunos? Pues en Europa tienen un calendario zaragozano, que es de España, y está basado en cálculos astronómicos para predicciones meteorológicas. Y en Asia hay observaciones climáticas en festividades agrícolas, como en China y la India. Sí, todos los países tienen como sus rituales, sus fiestas. Tal vez en México ahora no son tan populares, pero antes los grupos indígenas, los grupos nativos celebraban siempre como el cambio de las estaciones, hacían algún ritual como para pedir lluvia o para pedir que pararan las lluvias, ¿no? Y en este tipo, pues, de festividades va integrado como algo así de predicciones. Y pues parece que en estos países en Asia también hacen esto, en donde pues tienen sus festividades agrícolas, en donde tal vez piden para que les vaya bien con el clima y también hacen predicciones. Por ejemplo, también en algunos lugares en África utilizan métodos tradicionales en comunidades de pastores, en donde ellos observan más bien el comportamiento de los animales y de las estrellas, como para tratar de predecir cómo va a ser el clima, ¿no? Que si los animales se están alejando, tal vez es porque están buscando agua, porque va a ser un tiempo de sequía, o si están como tranquilos en un solo lugar, tal vez pueden predecir que viene agua y que no tienen mucho de qué preocuparse. Y en Estados Unidos, pues tenemos el Día de la Marmota, que es una tradición que, aunque es menos detallada, también busca predecir patrones climáticos usando un animal. Sí, bueno, es como esto, ¿no? De que mencionamos de en África, observan el comportamiento de un animal en específico, en este caso, eh, sí, para saber cómo va a estar el invierno, ¿no? Sí, para mí es una tradición muy chistosa que tenemos en Estados Unidos. Una tradición poco útil, pero al menos es una tradición, ¿no? Tal vez tú lo ves así, pero la gente que comenzó esta tradición de observar a los animales debieron tener su razón y debieron en algún momento también estar en lo cierto, en lo correcto, después de sus observaciones a las marmotas. A lo mejor, pero como te digo, yo creo que son cosas que la gente hacía porque no tenían nada más, ¿no? No tenían otras herramientas, no tenían otras formas más precisas de predecir cómo iba a ser el futuro. Pero casi todas las tradiciones son así, ¿no? De cosas que se hacían antes que tal vez ahorita son poco prácticas, pero así empezaron, ¿no? Porque tenían una necesidad de, pues sí, de predecir algo y a lo mejor ahorita ya no tenemos esa necesidad, pero es una tradición porque seguimos repitiendo estas costumbres. Pues sí, es muy común en la historia buscar razones, buscar el sentido en cómo funcionan las cosas en el mundo. Y pues si no tenemos una buena explicación, a veces inventamos ideas. Y esas ideas suelen formarse en tradiciones. Claro. Así que bueno, ¿ustedes habían escuchado antes sobre las cabañuelas? ¿Conoces algún otro método similar que se utilice en alguna otra parte del mundo para tratar de predecir el clima del año que comienza? Déjanos saber. Y si estás en México durante esta temporada y si a ti te gusta tomar cerveza, recomiendo la cerveza Cabañuela de la cervecería Colima. Sí, esa cerveza en específico yo nunca la he visto fuera de Colima, pero si andas por algún lugar donde veas la cerveza Colima, pregunta, tal vez la tienen. ¿Cómo la describirías esa cerveza? Pues es una cerveza más ligera. Se clasifica como una Dunkelbock
y se me hace muy refrescante, no sé. Tal vez tenía mucha sed cuando la tomé la última vez, pero me gusta mucho. Algo que no mencioné, que quería mencionar también, es que para muchas personas las cabañuelas son solamente las lluvias de enero, como no todo el método para tratar de pronosticar el clima, pero en específico las lluvias del mes de enero, las lluvias del invierno. Entonces, pues tiene estos dos significados, ¿no? El de las lluvias invernales o el de el método para predecir el clima del año. Y casi no íbamos a grabar este episodio porque pensábamos que iba a estar muy corto, pero al parecer no. Hay bastante información en cuanto a esta idea o este método de predecir el clima. Pero esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio. Yo sé que yo sí, y hasta la próxima. Hasta luego. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.